Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver las excepciones a las leyes de Mendel, pero primero repasemos un par de conceptos importantes que vimos cuando estudiamos las leyes de Mendel. El primero es el concepto de dominancia completa. En los estudios que realizó Mendel entre los alelos dominante y recesivo, el alelo dominante lo hace totalmente sobre el alelo recesivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el individuo heterocigota, que posee un alelo dominante, por ejemplo, A grande, y un alelo recesivo, A chica, el fenotipo que se va a ver corresponde solo al alelo dominante, es decir, a A grande. Hoy vamos a ver un par de excepciones a esta situación. Cada vez que se presente esta premisa, es decir, que el individuo heterocigota presenta el fenotipo de uno solo de los dos alelos, al cual llamamos dominante, la dominancia entre los alelos se llama completa. La segunda cosa que quiero que recordemos de la clase anterior, es decir, de leyes de Mendel, es cuando él estudió dos genes, es decir, dos características distintas. En ese caso, en la segunda ley de Mendel se indica que entre ambos genes existe una transmisión independiente. Pero para que esto se cumpla, ambos genes deben estar ubicados en cromosomas diferentes. Veremos qué pasa hoy si se encuentran en el mismo cromosoma. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera excepción, que es la dominancia incompleta o intermedia, en la próxima diapositiva. Muy bien, hablemos entonces de la primera excepción, que es la dominancia incompleta o dominancia intermedia. Lo más importante en este caso es que aparece un fenotipo intermedio en el individuo heterocigota. Y vamos a ver ahora, cuando analicemos esta diapositiva, que si bien se cumple la primera ley de Mendel, es decir, la ley de la segregación, las proporciones fenotípicas que vamos a obtener van a ser diferentes a lo que hubiéramos obtenido si hubiera habido dominancia completa. Por eso no podemos esperar las mismas proporciones en dominancia completa e incompleta. Después vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Vamos a esta situación. Supongamos que se cruzan flores rojas que son homocigotas dominantes, como ven ahí, su genotipo, por ejemplo, es R grande, con flores blancas, que su genotipo es homocigota recesivo, R chica. Sabemos que las gametas de las flores rojas van a ser R grande y las gametas de las flores blancas van a ser R chica. Cuando yo observo la filial 1 de este cruzamiento, asumiendo que hay dominancia incompleta, lo que voy a ver es que todas las plantas obtenidas, ninguna coincide con el fenotipo de los padres. Ninguna es roja y ninguna es blanca, sino que todas son rosadas. Y como su genotipo es R grande, R chica, se cumple lo que les dije al principio, que es un dato muy importante. En la dominancia incompleta aparece un fenotipo intermedio en el individuo heterocigota. Acá vemos que el fenotipo es rosa, que es intermedio entre rojo, que es el dominante, y blanco, que es el recesivo. Si volvemos a cruzar, en este caso cruzamos dos plantas de la filial 1, que ya sabemos que son heterocigotas, tendremos que cada una de ellas nos va a dar las gametas R grande y R chica, como se ve en la figura. Y si hago el tablero de Punnett para ver las proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia, acá me voy a dar cuenta que no se cumplen las proporciones esperadas por la primera ley de Mendel, sino que lo que voy a obtener va a ser un 50% de individuos rosas, un 25% de individuos rojos y un 25% de individuos blancos, tal cual se ve en esta imagen. Esto claramente no coincide con lo que hubiera pasado, ahora luego lo vamos a ver en la próxima diapositiva,
si entre estos alelos hubiera habido dominancia completa. Un detalle, fíjense que en la dominancia incompleta o intermedia, si yo cruzo dos individuos heterocigotas, las proporciones genotípicas y fenotípicas coinciden, ¿sí? Es 25%, 50% y 25%, tanto para las proporciones genotípicas como fenotípicas. Vamos ahora a pasar a la próxima diapositiva para comparar ambas situaciones, es decir, comparar dominancia completa con dominancia incompleta. Muy bien, siguiendo los mismos datos del problema anterior, vamos a comparar las proporciones genotípicas si hubiéramos cruzado flores rojas, homocigotas dominantes, con flores blancas heterocigotas, es decir, el primer cruzamiento que vimos en la diapositiva anterior. Si hubiera habido dominancia completa, que acá se las puse en rojo, entonces el porcentaje del genotipo va a ser 100% heterocigota, ¿sí? O la proporción 4/4. En cambio, en rosa les puse lo que pasaría si la dominancia hubiera sido incompleta. En este caso coinciden los valores, es decir, que la proporción genotípica también va a ser 4/4 para el heterocigota y el porcentaje obviamente es el 100%. Es decir, que desde el punto de vista del genotipo no veríamos ninguna diferencia. Pero pasemos a la próxima diapositiva donde comparamos lo mismo, pero con las proporciones fenotípicas. Bien, veamos para el mismo ejemplo, se los recuerdo, que cruzamos flores rojas homocigotas dominantes con flores blancas homocigotas recesivas. Arriba en rojo tenemos la situación de la dominancia completa. Si hubiera sido dominancia completa, el 100% de las flores hubieran sido de color rojo y un 0% de color blanco. Y hubiéramos tenido, como ya sabemos, dos fenotipos posibles, rojo o blanco. Y en este caso, obviamente, como repaso, porque es dominancia completa y ya lo vimos, el heterocigota y el homocigota dominante poseen el mismo fenotipo. Por eso es que hay solo dos fenotipos, como bien les marqué en esta diapo. Vamos abajo, en color rosa, tenemos la situación si hubiera habido dominancia incompleta para nuestro cruzamiento. En este caso, entonces, el 100% de los descendientes hubieran sido de color rosa, ¿sí? Porque en este caso, como lo destaqué del principio, aparece un nuevo fenotipo, que es un fenotipo intermedio y que aparece en el individuo heterocigoto. Por eso es que cuando tenemos dominancia completa, en realidad vamos a tener, en vez de dos fenotipos, tres fenotipos. El dominante, el intermedio y el recesivo. Para nuestro ejemplo, en el mismo orden, serían fenotipo rojo, rosa y blanco. En la próxima diapositiva vamos a ver otro ejemplo de dominancia completa para que les quede un poco más claro. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de dominancia incompleta para una raza bovina, donde si cruzamos un individuo homocigota dominante para el color colorado o para pelaje colorado con un individuo homocigota recesivo para el pelaje, en este caso es blanco, vemos, como se ve en la figura, en la foto, que la descendencia va a tener un pelaje de color intermedio entre colorado y blanco, que se denomina rosillo. Claramente, esto es un caso de dominancia incompleta o intermedia.
Muy bien, en la próxima diapositiva vamos a otro caso número 2, en el cual vamos a ver la presencia de alelos múltiples. Muy bien, situación número 2, la presencia de alelos múltiples. Lo que vimos hasta recién era la presencia para una característica de dos alelos posibles, ¿sí? Dijimos, por ejemplo, para el caso de la raza bovina, colorado, blanco. Para el caso, o sea, A grande, A chica, para el caso de las flores, rojo o blanco, ¿sí? Pero, en realidad, existen situaciones en las cuales hay más de dos alelos alternativos y posibles para una misma característica, es decir, 3 o más alelos. Por supuesto, cada individuo en su genotipo tendrá 2 de esos, pero en la población en general no existen solo 2, sino 3 o más. Cada vez que ocurra esto, se denomina alelos múltiples, o que la característica presenta alelos múltiples. Un ejemplo de alelos múltiples son los grupos sanguíneos en humanos. En el caso de los grupos sanguíneos en humanos tenemos 3 alelos posibles. El alelo A, ¿sí?, que corresponde a la presencia de un antígeno en la superficie de los glóbulos rojos denominado A. El alelo B, y que, como vamos a ver después, hay una relación especial de dominancia entre A y B, y el alelo 0, que es recesivo con respecto a A y con respecto a B, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tampoco en este caso, y por eso lo tomamos como ejemplo, este caso de los grupos sanguíneos en humanos, tampoco en este caso hay realmente en todos los casos dominancia completa. Y eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva, porque grupos sanguíneos en humanos, además de ser un ejemplo de alelos múltiples, también es un ejemplo de codominancia que veremos en la próxima diapositiva. Muy bien, veamos la situación 3 denominada codominancia, y como dije antes, un ejemplo de codominancia también son los grupos sanguíneos en humanos. ¿Por qué? Porque de los 3 alelos posibles, que eran A, B y 0, A y B entre ellos son codominantes. ¿Qué quiere decir que sean codominantes? Que ambos alelos se expresan al mismo tiempo en el individuo heterocigota. Es decir, que acá también, al igual que vimos en dominancia incompleta, aparece una diferencia en el fenotipo del individuo heterocigota, porque como se van a expresar los dos, tanto A como B, si estuvieran los dos presentes, por eso dije el fenotipo heterocigota entre grupo A y grupo B, en ese caso tenemos un fenotipo propio, que no es lo mismo que hubiera pasado si entre A y B hubiera dominancia completa. Entonces, en resumen, sumando ambas situaciones para grupos sanguíneos en humanos, esta característica es ejemplo de alelos múltiples porque hay 3 alelos posibles, A, B y 0, y también es un ejemplo de codominancia porque entre los alelos A y B hay codominancia. Sin embargo, entre A y 0 hay dominancia completa y entre B y 0 hay dominancia completa, donde el alelo 0 es un alelo recesivo. Para que nos quede claro y a modo de ejemplo y de aprendizaje, en la próxima diapositiva vamos a ver entonces el genotipo y el fenotipo de todos los grupos sanguíneos en humanos. Muy bien, manos a la obra. Veamos entonces genotipos y fenotipos para grupos sanguíneos en humanos.
Empecemos por los fenotipos, que es con lo cual ustedes seguramente están más familiarizados, ¿sí? Grupo A. El fenotipo de grupo A es porque tiene el antígeno de superficie en sus glóbulos rojos o eritrocitos A, o sea, lo visible, entre comillas, del fenotipo. Si yo buscara qué antígenos tienen esos glóbulos rojos en su superficie, como solo veo el A, digo que el fenotipo es A. Existen dos posibilidades, porque el fenotipo A puede ser porque el individuo tenga los dos alelos A o tenga un alelo A y el otro alelo que sea 0. Recuerden que habíamos dicho que entre A y 0 había dominancia completa y 0 es recesivo o ausencia de antígeno. Segunda posibilidad, grupo B. En este caso es de grupo B aquel individuo que tenga como antígeno de superficie el antígeno B solamente. Existen dos posibilidades, que el individuo tenga ambos alelos B o tenga un alelo B y un alelo 0, que como hay dominancia completa entre B y 0 y 0 es recesivo, no va a haber otra posibilidad que la expresión del alelo B. Tercer posibilidad, que el fenotipo sea de grupo AB. En este caso, yo veo, o sea, lo visible del genotipo, si yo buscara los antígenos, voy a encontrar tanto el antígeno A como el antígeno B. Por lo tanto, como les decía anteriormente, aparece un fenotipo propio. En este caso, ¿sí?, donde se expresan ambos alelos, tanto el A como el B, y los veo en el fenotipo, justamente porque A y B son codominantes, dominan ambos. Y la cuarta y última posibilidad de fenotipo es que sea de grupo 0. En este caso, como es un alelo recesivo, debe estar ausentes todos los alelos dominantes. O sea que la única posibilidad de ser de grupo 0 para este individuo es que tenga los dos alelos 0 o también denominados O. Es lo mismo, alelo 0 o alelo O. En resumen, tenemos 4 fenotipos posibles: grupo A, grupo B, grupo AB y grupo 0. Bien, pasemos abajo. En la diapositiva tenemos todos los genotipos. Como vamos a ver, en este caso tenemos más posibilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el genotipo es indicar cuáles son los alelos que posee realmente el individuo y no los visibles, como ya hemos visto cuando estudiamos las leyes de Mendel. Primer posibilidad, que tenga dos alelos A. En ese caso, el fenotipo es homocigota dominante A. Debo aclarar para quién es homocigota, porque como les dije, el grupo sanguíneo también es un ejemplo de alelos múltiples. Segunda posibilidad, A0. En ese caso se denomina heterocigota para grupo A, que claramente el otro alelo tiene que ser 0. Tercer posibilidad, BB, que ambos alelos sean B, en este caso es homocigota dominante para grupo B. Cuarta posibilidad, B0, es decir, heterocigota para grupo B. Fíjense que estas serían las dos posibilidades que corresponden al fenotipo que denominamos grupo B. Pero si yo digo que el fenotipo de un individuo es de grupo B, yo no sé si su genotipo es BB o B0. Quinta posibilidad, que sea genotipo AB. En este caso se llama heterocigota AB o también se lo puede llamar heterocigota
heterocigota codominante. Claramente acá coincide con cómo se llamaba el fenotipo y era ese fenotipo propio que aparece en la codominancia. Y la sexta y última posibilidad es el genotipo 00, que se denomina homocigota recesivo. Por lo tanto, en resumen, tenemos en total 6 genotipos posibles, es decir, 4 fenotipos y 6 genotipos. Con esto terminamos con nuestro tercer caso, que era la codominancia, y pasamos en la próxima diapo a una nueva situación. Cuarta situación. Se denomina herencia ligada al sexo. ¿Qué estudiamos en este caso? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo es la herencia de los genes que se presentan en los cromosomas sexuales? Por eso se denomina herencia ligada al sexo, porque están en los cromosomas sexuales y no porque tenga alguna relación con las características sexuales. Bien, nosotros vamos a estudiar la descendencia de los genes que están ubicados en las regiones del cromosoma X que no tienen correspondencia con el cromosoma Y. Presten atención al dibujo. Fíjense que tenemos un cromosoma X en rosa, donde vemos dos genes, uno para el daltonismo y el otro para la hemofilia, que son los ejemplos típicos que se estudian de herencia ligada al sexo. Ahora bien, estos dos genes se encuentran en una región del cromosoma X que no tiene su correspondencia, es decir, que no habrá estos genes en el cromosoma Y, porque hay otras herencias ligadas al sexo que no vamos a analizar. Repito, vamos a analizar la herencia ligada al sexo en las regiones del cromosoma X que no tengan correspondencia con el cromosoma Y. Y nuestros ejemplos son tanto el daltonismo como la hemofilia. En la próxima diapositiva vamos a ver bien cuáles son los genotipos posibles para el daltonismo en el hombre y en la mujer. Cabe destacar que en esta situación de herencia, la mujer, como tiene dos cromosomas X, va a tener dos alelos para la característica. Sin embargo, el hombre, al tener un cromosoma X y un cromosoma Y, como en el cromosoma Y no está presente este gen, el hombre va a tener un solo alelo para esta característica, por eso se denomina a esta situación hemicigosis, es decir, que el hombre es hemicigota, que sería lo mismo que decir que tiene un solo alelo para esa característica o la mitad de los alelos que tiene la mujer, que tiene dos. Vamos entonces en la próxima diapositiva al ejemplo de herencia ligada al sexo para un tipo de daltonismo. Analicemos en esta diapositiva entonces los genotipos y fenotipos posibles tanto para la mujer como para el hombre en el daltonismo. Les recuerdo lo que les dije recién. En la herencia ligada al sexo, el hombre se encuentra en hemicigosis, es decir, que solo tiene un alelo para la característica en cuestión. Empecemos para el caso de la mujer. La mujer, como vamos a ver, tiene 3 genotipos y 3 fenotipos. Si denominamos de grande al alelo visión normal, que lo llamamos así porque es homocigota dominante, y de chica al alelo visión daltónica, que lo denominamos así porque es recesivo, que es una de las características del daltonismo, el ser una enfermedad recesiva porque la porta el alelo recesivo. Entonces, vamos a ver la primera situación. La primera posibilidad es que la mujer sea
de grande, es decir, homocigota dominante. Si su genotipo es homocigota dominante, repito, de grande, entonces, como vemos en la imagen, su fenotipo será sana, individuo sano o de visión normal. La segunda posibilidad es que su genotipo sea heterocigota, es decir, de grande, de chica. En ese caso, si bien la visión va a ser normal porque hay dominancia completa entre de grande y de chica, lo llamativo es que la mujer porta o posee el alelo recesivo, un alelo recesivo que, como les dije, es el que provoca la visión daltónica. Pero ella es de visión normal, pero porta el alelo al mismo tiempo, entonces su fenotipo se denomina portadora sana. Es un individuo de visión normal, pero portadora del alelo para el daltonismo. Y la tercera posibilidad, el tercer genotipo para la mujer, es el homocigota recesivo. En este caso, como vemos, tiene ambos alelos de chica, ¿sí? Porque es homocigota recesiva. Por lo tanto, ante la ausencia del alelo dominante, se expresa el alelo recesivo, como ocurre siempre en la dominancia completa, y por lo tanto el fenotipo de esta tercera mujer es daltónica. Vamos para el caso del hombre. En el caso del hombre, en realidad existen solo dos genotipos y dos fenotipos, porque el hombre está en hemicigosis. Primer posibilidad, que sea hemicigota dominante, es decir, que en el cromosoma X tenga el alelo de grande y en el Y, como ya dijimos, no hay ninguno. Por lo tanto, su fenotipo va a ser individuo sano o de visión normal. Y la segunda posibilidad es que su genotipo sea hemicigota recesivo, es decir, que en el cromosoma X tenga un alelo de chica y en el Y, como ya sabemos, no va a haber ninguno. En ese caso, el individuo es daltónico. Fíjense que existe más probabilidad de que los hombres sean daltónicos porque tenemos dos fenotipos posibles, sano o daltónico. En cambio, la mujer puede ser sana o sana portadora o daltónica. Tiene tres posibilidades. Para que nos quede más claro, en la próxima diapositiva vamos a analizar un cruzamiento posible para el daltonismo. Veamos este ejemplo para el daltonismo. Como dijimos anteriormente, vamos a llamar de grande al alelo dominante, que es visión normal o sano, y de chica, visión daltónica o daltónica. Si se analiza la descendencia del cruzamiento de una mujer cuyo genotipo es de grande de chica, es decir, heterocigota, sabemos que sus gametas posibles van a ser X de grande y X de chica. Y el hombre tiene un genotipo X de grande y sabemos que sus gametas van a ser X de grande por un lado e Y por el otro. Hacemos el cuadro de Punnett, que lo tenemos aquí a la izquierda, y al cruzar las gametas de esta mujer y de este hombre, vemos cuatro posibles descendencias. La primer descendencia, mujeres que sean X de grande, X de grande. En este caso, el genotipo es de grande y el fenotipo sana o visión normal. Es decir, que son homocigotas dominantes. La segunda posibilidad, si la hija es mujer, es que sea X de grande, X de chica. En este caso, su genotipo es de grande de chica, es decir, heterocigota, y su fenotipo portadora sana, o mujer sana portadora. La tercera posibilidad es, si es varón, que sea X de grande Y,
es decir, que su genotipo es hemicigota dominante y su fenotipo es sano o visión normal. Y la cuarta y última posibilidad es que el varón sea X de grande Y. ¿Qué quiere decir esto? Que su genotipo es hemicigota recesivo y su fenotipo es daltónico. Estos cuatro individuos, si volvemos a la izquierda y analizamos de nuevo el cuadro de Punnett, vemos que van a tener un 25% de probabilidad cada uno. Es decir, que si yo cruzo una mujer heterocigota para el daltonismo con un hombre sano para el daltonismo, tengo un 25% de probabilidad de obtener mujeres sanas, 25% de obtener mujeres portadoras sanas, 25% de obtener hombres sanos y 25% de obtener hombres enfermos. Claramente es una situación excepcional a las leyes de Mendel y tengo que prestar atención y distinguir entre hombre y mujer porque uno está en hemicigosis, que es el hombre. Lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre en cualquier situación de herencia ligada al sexo, siempre y cuando la característica se encuentre en el cromosoma X en la región que no posee correspondencia con el cromosoma Y. ¿Tenemos otro ejemplo? Claro que sí. Lo mismo va a ocurrir para la hemofilia. Bien, cerramos entonces esta situación número 4, que era la herencia ligada al sexo, y pasamos a la siguiente diapositiva, donde veremos la situación número 5. Situación 5. Genes ligados. ¿Qué significa genes ligados? Se les pone esta nomenclatura cuando los genes se encuentran dentro del mismo cromosoma. Es decir, que estoy analizando, por ejemplo, dos genes, en este caso el gen A y el gen B, que se encuentren en el mismo cromosoma. Si no estuvieran en el mismo cromosoma, es decir, que estuvieran en cromosomas diferentes, el gen A y el gen B serían genes independientes, como vemos a la izquierda de nuestra diapositiva. Volvamos al inicio de esta clase y yo les había dicho que una de las características que tuvimos en cuenta cuando estudiamos las leyes de Mendel es que los genes, cuando él estudió dos características, se ubicaban en cromosomas diferentes, es decir, que eran genes independientes. Por lo tanto, eso lo que demuestra es que se cumplía la ley de segregación independiente. Dicho de otro modo, para que se cumpla la segunda ley de Mendel o ley de la segregación independiente, los genes deben estar ubicados en cromosomas diferentes. Es decir, como cada cromosoma va a migrar independientemente del otro, finalmente yo voy a obtener las 4 gametas que vemos acá en la diapositiva y que son las mismas que analizamos cuando vimos la clase de leyes de Mendel. Es decir, ante un individuo que sea diheterocigota, en este caso A grande, A chica, B grande, B chica, como las características A y B se encuentran en cromosomas diferentes, es decir, son genes independientes, yo voy a obtener las gametas A grande, B grande, A grande, B chica, A chica, B grande y A chica, B chica en un 25% de probabilidades cada una. 4 clases de gametas que tienen la misma probabilidad. Sin embargo, cuando hablamos de genes ligados, no va a ocurrir esto, porque al estar los dos genes en la misma molécula de ADN,
no puede independizarse uno del otro y por lo tanto ambos quedarán en la misma gameta. Fíjense el dibujo, el gráfico, como A grande y B grande se encuentran en el mismo cromosoma y A chica y B chica se encuentran en el homólogo, lo que va a ocurrir es que en vez de obtener 4 gametas, voy a obtener 2 gametas, 2 tipos diferentes de gametas. En este caso, A grande, B grande y A chica, B chica. ¿Por qué? Porque como los genes se encuentran en el mismo cromosoma, no pueden segregar uno independientemente del otro. Vamos en la próxima diapositiva a ver un ejemplo de genes ligados en humanos. Aquí tenemos un ejemplo de genes ligados, donde, como analizamos anteriormente, lo que no va a poder ocurrir es la segregación independiente de ambos genes. En este caso, nada, para ponerles un ejemplo, el cabello pelirrojo o el gen para el cabello pelirrojo y la presencia de pecas van a estar asociados, se van a heredar en conjunto porque no se va a cumplir la ley de la segregación independiente. ¿Y esto por qué? Porque ambas características están en el mismo cromosoma. Los dos genes se encuentran en el mismo cromosoma y cercanos entre sí. Si hubieran estado lejos uno de otro o en cromosomas diferentes, es decir, si fueran genes independientes, no habría asociación entre cabello pelirrojo y presencia de pecas. Pero como están en el mismo cromosoma y muy cercanos entre sí, el cabello pelirrojo y la presencia de pecas se heredan en conjunto. La última situación que tenemos que analizar se denomina no disyunción. ¿Qué significa la no disyunción? Como bien ven escrito en la diapositiva, es la no separación de los cromosomas homólogos durante la anafase, que puede ocurrir tanto en la anafase 1 como en la anafase 2. Es decir, que estamos analizando la no disyunción meiótica. En condiciones normales, como vemos en el dibujo, el cromosoma paterno y el cromosoma materno deberían durante la meiosis separarse e incluso los genes que se encuentran en cada una de las cromátides. Si prestamos atención a los colores, deberían separarse entonces el color amarillo del color celeste. Las gametas no podrían tener ambos colores. ¿Por qué? Porque el alelo color amarillo para este gen 2 se encuentra en el cromosoma paterno y el alelo celeste para el gen 2 se encuentra en el cromosoma materno. Por lo tanto, si los cromosomas se separan normalmente, entonces nunca podrían estar los dos alelos juntos. Sin embargo, existe una situación que se denomina justamente no disyunción, en la cual lo que va a ocurrir es una falta de separación de un par de cromosomas homólogos y por lo tanto lo que va a ocurrir es que se van a generar gametas que tengan un cromosoma de más o un cromosoma de menos. A esas gametas se las denomina N más 1 si tiene un cromosoma de más, en el caso del humano sería 23 más 1, o N menos 1 si tiene un cromosoma de menos, que en el caso del humano sería 23 menos 1. Luego vamos a ver qué puede ocurrir si estas gametas se fecundan y si es viable ese embrión. Y un par de ejemplos. Vamos a pasar a la próxima diapositiva donde vamos a ver cómo se denomina a esta situación, es decir, a la generación de gametas que tengan
un número diferente de cromosomas al normal. Como decíamos en la diapositiva anterior, la no disyunción puede ocurrir tanto en meiosis 1 como en meiosis 2. También puede ocurrir en la mitosis, pero en este caso se llama no disyunción mitótica. ¿Cuál es la no disyunción más común? Es la no disyunción en meiosis 1. Como decíamos antes, si ocurre esto, lo que va a pasar es que se van a generar gametas que tienen un número anormal de cromosomas, que van a poder ser n más 1 o n menos 1. A estas gametas se las denomina aneuploides, es decir, gametas con un número anormal de cromosomas. Y la situación se denomina aneuploidía. Acá tenemos en el medio de la diapositiva remarcada una no disyunción en meiosis 1. Como ven, los cromosomas, que uno está en gris y el otro en celeste, los cromosomas homólogos pertenecientes a ese par, en este caso no se separan. Entonces, una de las dos células generadas por la meiosis 1 conserva los dos cromosomas y la otra ninguno. Cuando ocurra la meiosis 2, lo que va a ocurrir es que una de las dos de las células van a tener los dos cromosomas y la otra ninguno, ¿sí? El resultado final, ¿cuál va a ser? Vamos a tener gametas n más 1 y gametas n menos 1. Si ocurriera la fecundación de gametas aneuploides y lo que puede ocurrir es que el embrión sea viable o no. En muchos de los casos no sobreviven o si sobreviven pueden tener graves consecuencias. Luego hay otras situaciones en las cuales sí sobreviven y aparecen síndromes característicos, de los cuales voy a nombrar dos. Uno es el síndrome de Down, que es una trisomía del par número 21. Esta trisomía, ¿por qué se originó? Porque en el par número 21, en vez de haber dos cromosomas homólogos, hay tres. ¿Y esto por qué fue? Porque una de las gametas era aneuploide, es decir, que en vez de tener un cromosoma del par 21, tenía dos. Sumado al de la otra gameta, me da una trisomía o la presencia de tres cromosomas en un par. La otra situación de ejemplo de una no disyunción que ocasione un individuo con una alteración en el número de cromosomas es en los cromosomas sexuales. Ahí hay varios casos. Vamos a un ejemplo que es el síndrome de Klinefelter. En este caso, el individuo, en vez de tener un cromosoma X y un cromosoma Y, tendrá dos cromosomas X y un cromosoma Y. Es una incidencia baja, ¿sí? Pero tiene, bueno, es un síndrome que da un conjunto de signos y síntomas característico entonces de nuevo, la misma situación de una gameta que era aneuploide. ¿Y esto qué significó? Que tenía dos cromosomas sexuales. Sumado al otro cromosoma sexual, tenemos la presencia también de una trisomía. Hemos visto hoy diferentes situaciones que representan excepciones a las leyes de Mendel y lo que hemos analizado en la clase correspondiente a la primera y segunda ley. En síntesis, hemos visto situaciones que diferían o bien de las proporciones de las leyes de Mendel o bien no cumplían algunas de las leyes. ¿Cuáles fueron? ¿Y qué es lo más importante de cada una?
La primera que vimos fue la dominancia incompleta o intermedia. Ahí lo más destacado es que va a aparecer en el individuo heterocigota un fenotipo intermedio. La segunda que hemos visto fue alelos múltiples junto con codominancia, que utilizamos los grupos sanguíneos en humanos para comprenderlo. En este caso, en la codominancia, lo más destacado es que aparece un fenotipo propio, porque como A y B son codominantes y se expresan al mismo tiempo, tenemos un fenotipo nuevo o propio que era el fenotipo AB, donde vamos a encontrar ambos antígenos. Y también recordar que muchas veces las características se heredan con la presencia en la población de más de 2 alelos, 3, 4 o más, como es el caso de grupos sanguíneos. En este caso se denomina a esta situación alelos múltiples. Luego vimos herencia ligada al sexo. Acá lo más destacado es comprender que, como nosotros analizamos características que se encuentran en el cromosoma X, que no es homóloga con una región en el cromosoma Y, el hombre se encuentra en hemicigosis, es decir, para esa característica el hombre tiene un solo alelo, por lo tanto las proporciones y la lectura de esas proporciones también son diferentes. Luego analizamos qué ocurre cuando las características que miramos juntas se encuentran en el mismo cromosoma. Ahí lo que vimos es que no se va a cumplir la ley de segregación independiente, porque al estar en el mismo cromosoma van a permanecer juntas las dos características. Y dijimos que esa situación se denominaba genes ligados. Y por último, analizamos la no disyunción, más relacionada con la mitosis y la meiosis. Y vimos como ejemplo la más común, que es la no disyunción en meiosis 1, que era la no separación de los cromosomas homólogos durante la anafase meiótica 1. La consecuencia de ello es la generación de gametas aneuploides, que dijimos que eran gametas que tienen un número anormal de dotación cromosómica o de número de cromosomas. Esto es todo de la clase de hoy y nos vemos la próxima. Adiós.